primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros otro Lince C4. Es un cilindro multipunto de 10 pernos activos, 5 inferiores, 5 superiores. Ya he abierto varios de este modelo. Este es el que más me ha costado abrir y dominar, y es por una razón. Tiene dos pernos inferiores muy largos, que serían cuarto y quinto. Hasta ahora había abierto cilindros que tenían un solo perno largo, pero claro, se puede dar que haya 2, 3, 4 o incluso los 5 inferiores sean largos. ¿Por qué esto era un problema? Como ya he explicado varias veces, este cilindro tiene los pernos superiores e inferiores enfrentados, no tienen ninguna restricción de movimiento y se empujan entre sí. Los pernos superiores tienen un muelle más fuerte que los inferiores y entonces empujan a los inferiores. Cuando el inferior es muy largo y lo empuja, sale del rotor, ocupa parte del cuerpo y estaría pasado desde el principio. Cuando esto sucede en un solo perno, solo hay que ir, buscar el superior que está empujándole, comprimirlo y aflojar tensión. De ese modo, el inferior que estaba siendo oprimido deja de estarlo y vuelve a su sitio, vuelve a entrar dentro del rotor. Claro, al tener dos o más, no podemos sujetar dos pernos superiores a la vez. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bien, lo que tenemos que hacer para ganzuar estas cerraduras, los pernos largos en este caso están seguidos, pero podrían estar en cualquier posición, primera y quinta, por ejemplo. Lo que hay que hacer es ir sujetando alternativamente los pernos superiores y aflojando tensión hasta que encontramos el orden de colocación que nos permite hacer esta maniobra sin que salte el otro perno que es largo y vuelva a pasarse. Es mucho más laborioso, hay que ir tanteando y teniendo en cuenta qué es lo que haces y es más difícil la apertura. En este caso es de las más sencillas, solo hay que tocar al principio los dos alternativamente y a lo largo de la apertura, si vemos que se bloquea, nadie pide, todos están sueltos, están libres, volver y retocar un poco, aflojando poca tensión para que vuelva el perno largo un poquito a entrar en el rotor y deje de estar pasado. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. En este caso es mucho más fácil hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. En el otro sentido lo he conseguido un par de veces, pero es mucho más difícil utilizar este tensor comercial y esta ganzúa de Goso modificada reduciendo el tamaño de la pala. Vamos allá. Vamos a buscar cuarto y quinto superiores, los voy a comprimir y voy a aflojar la tensión para que vayan subiendo los inferiores. Vamos allá. Primero, segundo, tercero, aquí está el cuarto, comprimo y aflojo, quinto, vuelvo al cuarto, veo que no ha subido, o al aflojar para el quinto ha vuelto a empujarle, ahí está, ahí se ha oído un clic de que ha subido. Cada vez disminuyo menos la tensión, mantengo una tensión más alta para procurar
Ahí podría estar. El cuarto sí. El quinto parece que queda más libre. Voy a tantear el resto a ver si me da alguna colocación y al avanzar el rotor tienden a sujetarse más. Primero nada, segundo nada, tercero pide, tercero inferior, ha hecho un clic, segundo inferior nada, primero nada, voy a los superiores, primero nada, segundo nada, tercero nada, voy al cuarto superior, quinto, vuelvo a aflojar tensión sujetando los superiores. Ahí el cuarto ha subido claramente. He notado cómo ha golpeado la pala de la ganzúa al subir. Vuelvo a tantear. Tercero sigue colocado. Segundo pide. Ha dado un avance. Primero inferior pide. Da un ligero avance. Segundo de nuevo. Tercero. Voy a tantear superiores, ahí está, al tocar el primero superior hace un clic, segundo nada, tercero nada, cuarto superior nada, quinto no, aún no pide. Vuelvo a los inferiores. Cuarto y quinto inferior no los toco porque los pasaría. Primero inferior parece que pide. He aumentado la tensión. Ahí está. Primero inferior un clic. Segundo inferior nada. Tercero nada. Paso a los superiores. Superior segundo nada, tercero nada. Lo ideal sería que se colocasen los superiores y así al avanzar el rotor y entrar la barra, cuarto y quinto superior dejarían de empujar a los inferiores. Sujeto el quinto, distensiono, sujeto cuarto, distensiono, tercero ha saltado. Sí, voy a por él. Estoy manteniendo una tensión muy alta. Vamos a ver, primero, segundo. No, estaba tocando el cuarto. Quinto superior. Ahora al aflojar tensión han saltado inferiores. El segundo hace un clic. Tercero parece que sigue colocado. Primero inferior pide. Ahí está. Segundo inferior un clic. Tercero inferior un clic. 2. Tercero superior un clic. Segundo nada. Primero pide, hace un ligero clic. Segundo parece colocado. Tercero parece que pide. Ahí tercero superior, segundo colocado, primero colocado, cuarto nada, voy por el quinto superior, pide, ahí está, lo coloco. Ahora ya no puede estar empujando al quinto inferior, cuarto pide,
y al colocar el cuarto daría la apertura. Como veis es laborioso, también es cierto que no lo domino con soltura, pero he tenido que volver 2 o 3 veces a por los inferiores, a los superiores cuarto y quinto, a sostenerlos y aflojar tensión para conseguir que dejen de empujar a los inferiores. Vamos a desmontarlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, esto sería lo que lleva dentro. Como ya hemos hecho otras veces, vamos a ver el efecto que comentaba. Como veis, los pernos cuarto y quinto sobresalen del rotor, les empujan los muelles de los superiores y estarían pasados desde el principio. Vamos a ver los superiores. Los superiores están montados aquí, bajo esta placa. Aquí entraría la barra lateral, que es esta, con sus muelles. Tiene ese vértice que tiene que entrar en unas ranuras de los pernos, y ahora vamos a meter la llave para ver cómo se mueven, que están todos activos y cómo se alinean las ranuras. Vamos allá, ahí está, se mueven, ahí están todas las ranuras alineadas, todas las ranuras. Ahí penetraría el vértice de la barra lateral. Ahora al sacar se mueven. No voy a quitar esta placa porque va metida a presión, y si la quito luego ya no la puedo colocar y estropeo el cilindro. Esa sería la dificultad de este cilindro: controlar esos dos pernos que están pasados desde el principio y conseguir retener los superiores, que dejen de empujarles, para lo cual he tenido que volver varias veces a tocarlos. En un cilindro que tenga 3 o más puede ser muy complicado. Este cilindro, en el otro sentido de giro, me resulta dificilísimo de ganzuar. Por el orden de colocación no hay manera de retener los superiores. Bueno, esto sería lo que lleva dentro. Vamos a ver los pernos. Todos los pernos normales, muy bonitos, muy bien hechos, de acero, con un vértice muy afilado y más anchos de lo normal. Y todos los contrapernos iguales, de acero, muy bien hechos, muy bonitos, vértices muy afilados, de doble diámetro, terminados en T, que hay que retocar varias veces para colocar bien. Los muelles inferiores de acero también,
y aunque parecen fuertes, son más débiles que los superiores y los superiores los vencen y sacan el perno del rotor. Bueno, pues estos son simplemente 2 barras de acero antitaladro que van aquí, en estos laterales del rotor. Pues esta habría sido la apertura de un lince C4 con varios pernos inferiores largos. Espero que os haya gustado, sea útil y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.